Nada ocurre en vano. ¿Alguna vez te has preguntado por qué suceden cosas dolorosas, incluso cuando te esfuerzas por hacer el bien? Quédate conmigo, porque esta historia podría darte la respuesta que tu corazón ha estado buscando. Y si eres de los que cree que todo tiene un propósito, aunque aún no lo entiendas, te invito a que te suscribas y actives la campana. Aquí, cada historia toca el alma. Todo comenzó en un pequeño pueblo rodeado de montañas, donde los inviernos eran tan duros como la vida de Clara. Una mujer de 40 y tantos, con manos curtidas por el trabajo y ojos que alguna vez supieron soñar, pero que hoy solo sabían llorar en silencio. Su esposo había muerto hacía 3 años en un accidente, y desde entonces, Clara luchaba sola para mantener a sus 2 hijos, Samuel y Lucía. Trabajaba de sol a sol limpiando casas, lavando ropa ajena, y aún así, apenas lograba poner comida en la mesa. Cada noche, cuando los niños dormían, Clara se arrodillaba al lado de su cama. No para pedir riquezas. No para exigir milagros. Solo para decir: Señor, no entiendo nada, pero confío en ti. Una frase sencilla, pero cargada de una fe que no se rompía, aunque el alma estuviera al borde del colapso. Un día, cuando parecía que ya nada podía ir peor, Clara recibió una carta. Era del banco: en 30 días perdería su casa por falta de pagos. El mundo se le vino abajo. ¿Dónde iban a dormir sus hijos? ¿Por qué Dios permitía esto si ella nunca dejó de creer? ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que el cielo guarda silencio cuando más necesitas una respuesta? No te vayas. Porque lo que le ocurrió a Clara te va a estremecer. Clara no durmió esa noche. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando se levantó con el corazón en un puño. Fue a la cocina, preparó un café cargado, y se sentó a la mesa vacía. Miró el sobre de la carta y lo sostuvo entre las manos como si sostuviera su destino. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no había nadie para verlas. Solo Dios. Y ella lo sabía. Señor, susurró, si esto es parte de tu plan, ayúdame a entenderlo. Pero si no es tu plan, entonces por favor, abre una puerta. Una sola. No por mí, por mis hijos. Al día siguiente, mientras limpiaba una casa en el otro extremo del pueblo, Clara escuchó una conversación en la radio del lugar. Una mujer hablaba de cómo había vencido la ruina, cómo había perdido todo, y cómo Dios la había sorprendido justo cuando pensó que no había salida. Clara se detuvo a escuchar. No conocía esa voz, pero cada palabra le calaba hondo. Y entonces, sucedió algo curioso. Cuando terminó su trabajo, la dueña de la casa, una mujer mayor a la que apenas conocía, le ofreció algo extraño. Clara, hoy la vi diferente. ¿Está bien? No, pero estoy viva. Respondió ella, tratando de sonreír. La mujer asintió lentamente y fue a buscar algo. Regresó con un sobre. Esto no es limosna. Es obediencia. Dios me puso en el corazón que se lo diera. No sé por qué, pero sé que lo necesita. Clara tembló. Agradeció con la voz rota, y no abrió el sobre hasta llegar a su casa. Dentro había exactamente la cantidad que debía al banco. Se derrumbó de rodillas. No podía creerlo. ¿Coincidencia? ¿Suerte? No. Era respuesta. Y si alguna vez has sentido que Dios llega tarde, quédate. Lo que está por pasar te mostrará que nada ocurre en vano. Clara no lo dijo en voz alta, pero esa noche supo que algo había cambiado. No solo por el dinero, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Había una presencia que la escuchaba, que veía su esfuerzo, sus lágrimas, y que, en silencio, actuaba cuando más lo necesitaba. Pagó la deuda. Y con ello, ganó algo más valioso que una casa: paz. Pasaron las semanas. La vida siguió siendo difícil, sí, pero ya no se sentía igual.
Había días duros, días fríos. Pero ahora, Clara salía de casa con una sonrisa discreta y una frase que repetía en su mente cada mañana. Nada ocurre en vano. Y entonces, sin buscarlo, una nueva oportunidad tocó su puerta. Mientras limpiaba una oficina, uno de los empleados la escuchó hablar con su hija por teléfono. La ternura, la paciencia, el tono amoroso con que hablaba, llamaron su atención. ¿Siempre habla así con sus hijos?, le preguntó él, sin conocerla demasiado. Claro, respondió Clara. Ellos son mi mayor tesoro. ¿Sabe? Estamos buscando a alguien para la recepción. No se necesita experiencia, solo alguien confiable. ¿Le interesaría? Clara pensó que era una broma. ¿Recepción? Yo solo he limpiado casas. La fe mueve montañas, le dijo el hombre. Y a usted se le nota que tiene mucha. Aceptó hacer la prueba. La entrenaron. Aprendió rápido. Y en menos de 2 meses, Clara ya tenía un salario digno, un horario más humano, y hasta tiempo para acompañar a sus hijos a la escuela. ¿Ves lo que está ocurriendo aquí? Cuando todo parecía perdido. Cuando el silencio dolía más que la pobreza. Dios ya estaba tejiendo un plan. Un plan que Clara jamás habría imaginado. Y aún no has visto el final. 1 año después, la vida de Clara era otra. No se había hecho rica. No vivía en una mansión. Pero algo dentro de ella brillaba más que nunca. Era la certeza de que Dios no la había abandonado. Y lo más increíble era que ahora muchas personas se acercaban a ella buscando consejo. La mujer que una vez lloraba en silencio, ahora consolaba a otros. En la oficina, sus compañeros decían que Clara tenía algo especial. Una calma, una paz, como si llevara consigo una luz invisible. Un día, la invitaron a compartir su testimonio en una pequeña iglesia local. Nunca había hablado frente a un grupo. Le temblaban las manos. Pero cuando se paró frente a aquella congregación humilde, lo único que dijo fue: yo soy prueba de que Dios no llega tarde. Solo actúa cuando su propósito está listo, y nuestro corazón también. Y en medio del silencio de la sala, una mujer en la última fila comenzó a llorar. Era joven. Madre soltera. Desesperada. Después del servicio, se acercó a Clara y le dijo: gracias por hablar. Iba a hacer una locura hoy, pero usted me devolvió la fe. No me lo agradezcas a mí, respondió Clara con dulzura. Dale gracias a aquel que nunca nos deja, ni cuando todo parece oscuro. Y en ese instante, Clara lo entendió todo. Aquellos días de dolor no fueron en vano. Cada lágrima, cada noche en vela, cada súplica sin respuesta. Todo tenía un propósito: ser testimonio para otros. Porque a veces, Dios nos permite atravesar la tormenta, no para castigarnos, sino para prepararnos. Para convertirnos en luz en medio de otras oscuridades. La vida no volvió a ser perfecta, pero Clara ya no la necesitaba perfecta. Solo real, con propósito, y sostenida por la fe. Los domingos se convirtieron en su momento sagrado. No faltaba a la iglesia, y sus hijos crecían viendo a su madre no solo como un ejemplo de lucha, sino también como un testimonio vivo del amor de Dios. Una tarde, mientras cocinaban juntos en la pequeña cocina donde antes solía llorar por no tener que darles de comer, su hijo Samuel, ya con 11 años, le preguntó: mamá, ¿por qué dices que Dios te salvó, si nunca lo vimos venir? Clara se arrodilló a su altura y lo miró con ternura. Porque no siempre Dios se aparece con alas o resplandores, hijo. A veces, viene disfrazado de una carta. O de una anciana con un sobre en la mano. O de un desconocido que ve algo en ti que tú misma olvidaste. Entonces, ¿todo eso malo que nos pasó, era parte del plan? Sí, Samuel. Y aunque en su momento dolió,
Hoy sé que nada ocurrió en vano. El niño asintió, como si algo muy grande se grabara en su corazón. Y sin saberlo, esa semilla de fe que su madre sembró con lágrimas, comenzaba a florecer en la siguiente generación. Querido espectador, si estás viendo esta historia y estás pasando por un momento donde todo parece oscuro, no te rindas. Dios no ha terminado contigo. Y quizá, como Clara, estás siendo preparado para consolar a alguien más. Porque recuerda, nada de lo que estás viviendo es en vano. Pasaron los años. Samuel creció, Lucía también. Ambos terminaron sus estudios, no con lujos, pero sí con esfuerzo, amor y ese valor inquebrantable que solo una madre que confía en Dios puede transmitir. Clara envejeció con dignidad. No tenía títulos universitarios, pero su sabiduría llenaba salas enteras. La invitaron a hablar en otras iglesias, en grupos de mujeres, en hogares donde la desesperanza había echado raíces profundas. Cada vez que subía a compartir su testimonio, repetía lo mismo. Si tú estás pasando por el valle, si no ves salida, no te vayas antes de tiempo. Dios sigue escribiendo tu historia. Y créeme, nada ocurre en vano. Una vez, al final de una charla, una mujer con el rostro desgastado por el sufrimiento se le acercó y le dijo: escucharte me hizo ver que no estoy sola. Me estaba ahogando, y tus palabras fueron como aire fresco. Clara la abrazó sin decir nada más. Porque a veces, el lenguaje más profundo es el de una lágrima compartida entre dos almas que han conocido el dolor, y también la redención. ¿Y sabes algo, querido espectador? Detrás de cada herida que has vivido, hay algo que pueden hacer. Compasión, sabiduría, esperanza para otros. Clara no era una heroína de libros. Era una mujer común. Pero fue su fe en medio de la tormenta la que la convirtió en algo extraordinario. Y tú también puedes serlo. Tal vez no lo veas aún. Pero todo eso que hoy no entiendes, un día cobrará sentido. Porque en las manos de Dios, incluso el dolor se transforma en propósito. La historia de Clara terminó como empiezan los mejores milagros, en silencio, pero con impacto eterno. Años después, ya con el cabello blanco y la voz pausada, Clara se sentaba en una banca del parque frente a su antigua casa. No decía mucho, solo miraba a los niños correr, al sol caer entre los árboles, y al mundo seguir girando. Samuel, ahora un joven adulto, venía a visitarla cada fin de semana con su esposa y su pequeña hija. Abuela, le decía la niña con una risa contagiosa, ¿es cierto que tú orabas por pan cuando no había nada? Clara sonreía. No solo por pan, mi amor. Oraba por fuerza, por fe, por seguir adelante. Y entonces le contaba, sin drama, pero con emoción, cómo un día lo perdió todo. Y cómo, a pesar de todo, Dios nunca la soltó. ¿Y tuviste miedo? Preguntaba la pequeña. Mucho. Pero el miedo no tiene la última palabra cuando crees. Porque cuando Dios está en medio de tu historia, hasta el dolor se convierte en semilla. Clara no dejó riquezas materiales. Pero dejó algo que ni el tiempo, ni la muerte, ni la oscuridad pueden borrar. Una vida vivida con fe. Y por eso, cuando finalmente partió, su familia no lloró por pérdida. Lloró por gratitud. Porque supieron que su historia seguiría viva en cada persona que la escuchó, en cada corazón que fue tocado por su testimonio. Y tú, que has llegado hasta aquí, escúchame bien. Todo tiene un propósito. Cada lágrima. Cada golpe. Cada momento en que pensaste rendirte. Dios lo está usando, aunque aún no lo veas. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Tal vez esta historia te encontró justo cuando tu corazón necesitaba una señal. Tal vez estás en medio de tu propia tormenta, sintiendo que nadie ve tu lucha, que tus oraciones se pierden en el vacío, que tus fuerzas se están agotando. Pero escúchame bien. Nada de lo que estás viviendo es en vano.
Cada lágrima tiene valor. Cada silencio guarda una respuesta. Cada noche oscura esconde un amanecer que aún no puedes ver. Dios no se ha olvidado de ti. Él escucha, Él ve, Él cuida, aunque tú sientas que todo está en ruinas. Clara lo vivió. Muchos lo han vivido. Y tú también lo vivirás. Quizá hoy no entiendas el por qué, pero llegará el día en que comprenderás el para qué. Y entonces, mirarás hacia atrás y dirás con firmeza: gracias, Señor, porque incluso en mi dolor, tú estabas obrando. Antes de terminar, quiero pedirte algo importante. Suscríbete a este canal. No por números. No por moda. Sino porque aquí compartimos historias que sanan, que levantan, que te recuerdan que no estás solo. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela. Quizá alguien que hoy está al borde del abismo la necesita. Y nunca lo olvides. Aunque ahora no entiendas lo que estás viviendo, nada ocurre en vano.